Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro espacio de experiencia docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. El día de hoy contamos con un compañero doctor de la Academia de Química que, nos va a presentar una parte muy chiquita de su riqueza como persona. El doctor Ricardo Hidalgo Holguín, pues nos va a presentar, le voy a pedir de favor si nos presenta toda su experiencia, su espacio de crecimiento aquí en UPICSA y en otros espacios. Gracias, buenas tardes. Es larga la carrera, me parece larga. Yo me titulé en la licenciatura a una edad de 34 años, me tardé. Sin embargo, ha valido la pena toda la experiencia por la que he pasado. Debido a que en esta vida no solamente, a veces tenía el anhelo de ser, por ejemplo, biólogo, ¿no? En mis años mozos, ¿no? Ajá. Sin embargo, me di cuenta que la biología cubre una parte que era muy, pues tal vez muy poco irrelevante. Pensaba que era lo máximo, ¿no? Después me di cuenta que era la bioquímica la que era realmente importante para mí. Ajá. Sin embargo, dada la situación para ubicarse en el espacio, preferí llegar a CEU, a Ciudad Universitaria, y terminé estudiando química. Y la química, pues básicamente tiene un espectro mucho más amplio que la biología o que la química. Difícil y todo, pero terminé ahí. Poco después incurrí en la vida estudiantil que tenía que ver con la formación humanística. De qué manera, pues en aquellos años se movía mucho el movimiento universitario, y entonces yo con mi disciplina formal y hasta cierto punto demasiado hermética, alguien me dijo: estás mal, ¿sí? No solamente es estudiar, también hay que formarse en la vida, hay otros aspectos que tienen que llenarse. ¿Qué? Sin embargo, no los iba a encontrar ahí, pero sí lo encontré en ese grupo importante. Y entonces me di a otro tipo de lecturas importantes. Terminé la carrera tal vez con demasiado tiempo, pero estuve formándome en otro tipo de lecturas, ¿sí? Tan es así que quedó un sabor que no había disfrutado hasta después aquí en UPICSA, cuando llevamos el curso de tutorías de recuperación. Leí mucho lo que tienen que haber leído hace muchos años, mientras hace años leía historias sobre el movimiento del 68, el marxismo, de alguna manera los formadores del marxismo también. Un libro que me impresionó se llama La formación del Estado y la familia, ¿no? De Hegel, me parece. Y de ahí empecé a leer cosas y me empezó a interesar mucho la parte humana, pero me quedé con muchas lecturas pendientes. En la actualidad en la red se pueden encontrar grandes debates sobre filosofía, pero la parte de educación la leía hace poco en la parte del curso de tutorías. Me parece que leí de más de lo que pide el curso, pero me llenó algo que me hacía falta, ¿no? Entonces creo que ha sido mucho el camino que he recorrido, pero de alguna manera me ha servido bastante. Y ahorita estoy precisamente entre la pregunta de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Nunca había sido tan difícil educar. De hecho, yo no tenía tal vez ningún porte de educador, pero hoy que nada es mi quehacer. Y entonces sí me preocupo por ver qué tengo que hacer para poder darme a entender, porque los muchachos tienen muy poco interés en esto que se llama, le llamamos ciencia, es muy poco de la ciencia. Yo me atrevo a llamarle esto aritmética de la química, lo que enseñamos aquí. Sin embargo, les es muy difícil, les es muy complicado, pero yo no creo que sea lo complicado. Yo creo que es una actitud donde el alumno no se presta, no se abre, no da salida a algo que es tan elemental y que se vuelve una traba ya en su formación por muchos años, ¿no? Algunos mucho tiempo no terminan por algo que es tan elemental. O sea, aquí se aplicaría este principio que a nosotros no nos enseñaron. Nos enseñaron en antaño que teníamos que ir a la escuela a aprender, y nosotros pensábamos que íbamos a la escuela solamente para llegar a una licenciatura o para pasar una materia, ¿no? Aquí sí siento que sí aplica eso, pero es tan complejo ahorita de alguna manera la personalidad del alumno es tan compleja que no podemos darle al clavo para decirle: mira, esto es elemental, es básico, te lo vas a llevar y lo vas a usar, te va a dar una disciplina, te va a dar una formación. Sin embargo, es muy rápido, muy mínimo el tiempo que tienes que utilizar. Y no lo podemos hacer, ¿no? Entonces,
Por eso creo que tenemos que comprometernos a tratar de que el alumno aprenda un poco, pero sí aplica que es para pasar básicamente la materia y para terminar la carrera. Creo que es lo más importante ahorita, el alumno, ver qué pasa con ellos, ¿no? Muy bien. Claro. Sí. Ay, pues muchas gracias. Es todo un reto en todas las asignaturas, no nada más en química, en humanidades, y vemos que hay cambios tan vertiginosos que queremos ver que por dónde el ritmo y la diversidad de alumnos, ¿no? Alumnos muy jóvenes que llegan, muy inquietos, porque sí es la carrera que quieren, pero otras formas de estudiar y de comprender el mundo. Entonces, pensando en los jóvenes y las jóvenes actualmente, ¿qué opinión tienes sobre el contexto, pero que les toca vivir actual? Creo que el contexto es muy, muy complicado. Sin embargo, yo pienso que el origen de ese contexto complicado para ellos, que no nos tocó vivir mucho a nosotros, es precisamente la formación familiar. Se ha roto un lazo encantador, un lazo formador, ¿sí? La familia, el hogar, ¿sí? Lo más importante que ha generado la evolución, creo que tiene problemas, ¿no? Y esos problemas no son sencillos de resolver. Nos llegan aquí ya con bastante carga emocional, con bastante... Y tal vez no sea carga emocional, tal vez son demasiados laxos, pero definitivamente creo que el origen es la familia. La familia, esa estructura que hace hogares y que de alguna manera su origen social está siendo pues bastante vulnerado, ¿no? Porque no estamos ocupándonos de los hijos desde la familia, ¿sí? Y eso habría que explicarlo, tal vez habría que darlo a entender con ustedes, los profesionales, ¿no? De los campos humanísticos, ¿no? Sí. Pero creo que es ahí, porque quien sobrevive a la familia, y la familia sobrevive a mucho en la historia, y ha sido la estructura social más importante que se ha formado en la sociedad o en las sociedades, tiene problemas, pero hacerlos entender es precisamente en la escuela donde tienen que entenderlo. Por desgracia, desconozco si hay alguna iniciativa, ¿no? en ese sentido, porque así sobrevivimos nosotros. Nosotros llegamos a las carreras a veces sin siquiera esa idea de que estudia lo que te guste. Caramba, ¿no? No existe ese método, ese procedimiento, ¿no? Tenemos que estudiar, pues tenemos que trabajar, ¿sí? Pero el deseo de trabajar, el deseo de ayudar, el deseo de tener un centavo para poderles repartir a nuestros padres, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento me decía mi padre que por qué le preguntaba que dónde se trabajaba o cómo se conseguía dinero, ¿no? Y le decía, pues para comprarte algo, ¿no? Para comprarte algo. Pero era algo que es invisible, no se puede explicar de dónde sale esa preocupación, dónde se genera ese mecanismo que hace que uno haga las cosas por la familia. Yo lo que quería era trabajar. Nunca metí en una carrera por gusto. Me fui a carreras donde yo sabía que a lo mejor no iba a poder caminar por la dificultad, pero decía, pero queriendo se puede, ¿no? Y creo que muchos sí procedimos, ¿no? Nuestra generación al menos así caminó. Sí, entonces creo que es la familia donde hay problemas, ¿no? Sí. Ay, pues muchas gracias. Es toda una reflexión, ¿no? Y que justo hablaste sobre el libro de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y seguramente te marcó mucho. Sí, claro. Claro que sí. Y pensando en todo esto, en la familia, en lo integral que es el ser humano, ¿qué sentido de vida le ha proporcionado, doctor, la profesión? ¿Qué ha dado como sentido de vida? Nosotros, tanto los matemáticos y los físicos, creo que tenemos un haber que es muy específico, ¿sí? Y nuestro caminar tiene que ver con lo que se conoce como ciencias duras, ¿no? Poco se aprende tal vez de la parte social, poco contribuye tal vez a la formación de nosotros. Y yo quiero pensar que precisamente tenemos sembrado el ejemplo de la familia que está por encima de lo que nos ha tratado de quitar o de formar la misma carrera. La misma formación profesional no dice que nos forma, nos deforma, ¿sí? Pero no ha podido precisamente con la responsabilidad de la familia o el amor hacia la familia. Creo que el caminar en el sentido humanístico y estar formado en una disciplina creo que es decisión propia.
Sí, hace rato mencionaron la espiritualidad. Es cierto, la espiritualidad no es fácil de conseguir. Yo mismo me pregunto cómo ser más espiritual, ¿sí? Una vez hice una pregunta así a mi prima que pues difícilmente tiene preparatoria, y no porque sea mala, ¿no? Porque ella es madre, ella tiene otro ejemplo de la vida, ella se preocupa más que uno, ¿no? Las madres tienen un sentido de espiritual del materno, ¿sí? Que están más preocupadas que uno. Y ella me da una respuesta bien sencilla y bien pragmática. Me dice, ser espiritual es estar bien con todos. Y dije, yo digo, me da a reflexionar tu frase, ¿no? Sin embargo, estar bien con todos es así como, desde mi óptica, es no te ganes enemigos, ¿no? Sonríe, no sé, utiliza hasta la hipocresía para poder estar bien con todos, ¿no? Y dije, qué buena respuesta. Y yo me la hago más complicada, ¿no? Tal vez por la formación o por la deformación. Quiero llenar otros espacios, ¿sí? Incluso mi padre ya no vive, pero me pregunto, ¿y me porté bien con él? O sea, realmente fui un poco, ¿cómo se puede decir? Ingrediente de su felicidad. Pues somos varios, ¿no? Pero eso es lo que me preocupa y no debería preocuparme, ya no vive. Pero yo digo, bueno, ¿cómo ser más espiritual? Yo me hago esa pregunta todos los días, ¿no? Y yo creo que no es ir a veces a ¿cómo se llama? Una iglesia. Creo que no es eso, ¿no? Es algo más. Es algo más. Definitivamente, para que los alumnos nos hagan caso en la actualidad, tenemos que ganarnos esa parte espiritual de ellos, ¿no? Creo que hay gente que entra al salón e ilumina, como dicen a veces, el salón y emana confianza, emana no es ciencia, emana confianza, irradia felicidad. Y entonces creo que es cuando el alumno se acerca. Pero reconozco que todos aquellos que han crecido en un deshogar donde no se han sido vistos por sus padres, tampoco no conocen esa parte, no lo identifican, ¿no? Hay que tener afinidad para poder recurrir a alguien y lo que llamamos como química, y bueno, no es sencillo. O sea, la carrera sí nos aporta, ¿sí? Nos aporta una disciplina, pero también hay que reconocerlo. Ya tal vez teníamos el vínculo familiar muy fuerte, ¿sí? Y nos aporta tal vez muy poco a la parte social, a la parte humanística, a la parte humana, ¿sí? De desarrollo, ¿sí? Pero pues la carrera en sí no lo hace, ¿no? O sea, todos hemos sido tratados de manera muy dura, ¿no? A mí me haces la tarea, me das esto, si no pasas. Y esa era la forma en que nosotros atravesamos la carrera, ¿no? Tal vez creo que todos, ¿no? Lo que estás planteando es justamente la interdisciplina. Nos estás llamando a todos de ver cómo llegar a la interdisciplina desde nuestras propias academias. Claro. Entonces ese es un trabajo que ya tendremos que tener consolidado en beneficio de los alumnos, pero también nuestro, ¿verdad? Sí. Clarificarlo. Es algo peculiar. Siento que la parte religiosa ha fracasado en nuestros tiempos. No ha dado al alumno esos valores que requiere cada ser humano para poder entender que las cosas son más difíciles de lo que deben de ser, pero en una carrera es muy elemental todo, es muy elemental. Meterse a los posgrados ya implica tener otro tipo de valentía, otro tipo de dedicación, y uno ahí sí llora, ¿no? Uno sí llora de veras, ¿no? Pero aquí es muy elemental y eso es algo que no hemos transmitido, ¿sí? Pero también hay que entender que no tenemos esa vasija receptora del consejo, no tenemos empatía muchas veces para poder hacer las cosas. Pocos alumnos preguntan sobre este tipo de situaciones. Yo creo que en mi vida he tenido a 2 o 3. Uno de ellos hasta se cambió de carrera, se fue a filosofía. Pero muy contento y todo, más completo cuando me llegó a visitar después. Pero caramba, o sea, si no hay una vasija que reciba lo que uno puede aportar, pues no podemos caminar, o sea, no podemos caminar y no podemos educar, que es algo que tal vez no es en esta instancia, ¿no? Dicen que los valores se traen de la familia. Yo creo que sí, pero hay que reconocer que a veces estas escuelas son tal vez la instancia, no la apropiada, pero tal vez es la única que tal vez puedan tener en sus vidas para poder formarse. Sí, justamente, para poder ser. Justamente en Humanidades hacemos reflexión sobre sus propios valores y la congruencia. Claro. ¿Y qué quiere decir esto, no? Y hacemos estudios de ellos mismos, del grupo, para que se reflexione, que intercambien. También el aspecto de la familia es muy interesante porque ha cambiado
tanto. Y bueno, hay muchos problemas al interior de las familias que tienen que reconocerse y ellos construir su identidad, porque muchas veces a partir de las problemáticas de la violencia o del reacomodo de diferentes familias, hay muchas lecturas y eso es lo que tenemos que hacer, reflexionar en conjunto. Agradecemos muchísimo todas tus aportaciones y el gran reto de la interdisciplina. Entonces, queremos darle las gracias al doctor David Ricardo Hidalgo, Holguín, por tan amena charla, y a la maestra Silvia Ochoa también, que nos hace dar retos hacia lo que es la interdisciplina y las humanidades. Me da muchísimo gusto y muchas felicidades por sus reflexiones. Sí, gracias. Agradecemos mucho su atención a todas, a todos, a todes, por seguirnos en este espacio de reflexión docente, recuerdos, realidades y esperanzas. Agradecemos también a la academia, al doctor, a los doctores, por su muy cálida recepción y bueno, nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias. Y amables.